Están volviendo. Algunos no se fueron nunca de la grabación. Tenía 23 ahí, clavados todos. Bueno, cuéntenme qué les ha parecido la película. ¿Se imaginan en el año en el que fue hecha? ¿Y qué emula, digamos? ¿O qué considera? A ver, cuéntenme. Quien haya visto la película. ¿Mm? No hay nadie. Todas, no, tenía 23 nomás. Tenía 23 nomás que se quedaron en el aula. Y ahora van entrando el resto de los participantes. Cuéntenme, qué es lo que vieron en la película? Alguien que se anime a decir algo. Por ejemplo, Bueno, buenas tardes, profe. buenas Por ejemplo, tardes, en Cris. la parte donde parece que hay un tipo de pelea entre Chaplin y su compañero. A ver, sí, a ver, cuénteme. Me parece que empiezan a pelear y el capataz eh, ¿cómo se dice? Lo separa, no sé. Algo así como que lo separa, pero primero lo agarra a Chaplin y este lo ¿Qué estaba haciendo Chaplin antes de agarrarse con el compañero? parece que se estaba atrasando y de tanto atrasarse, entre los dos digamos que chocaron y comenzaron casi un tipo de pelea, se puede decir, creo. Exacto, a ver, no es uno. O sea, lo que es importante considerar en este caso, esta película es una sátira que, que satiriza lo que se vivía en la época, ¿sí? A partir del 1930, 1939, cuando empezamos, o sea, y casi los principios del siglo XX, con la producción en serie, ¿sí? Ustedes ven una cinta en donde pasan las piezas, están los operarios, en donde Charles Chaplin es uno de tantos, que está con una, yo hago así el movimiento porque él está con una llave y lo único que tiene que hacer es ajustar cada vez que va pasando la pieza. El gerente, eh, que está en una oficina aparte, quiere que aumenten la producción. Entonces ¿qué hace? Manda al que está, al encargado, al jefe de turno, por así decirlo, a que eleve la velocidad de la cinta para que circule mayor cantidad de piezas y empiecen a aumentar la producción. Entonces, esta película satiriza lo que se vivía en esa época. ¿Por qué? Donde empieza el trabajo en serie. Eso tiene que ver con la administración. O sea, ahora voy a compartir de nuevo lo que estábamos viendo de la clase para que, ay, perdón, para que podamos seguir con el hilo de lo que era lo que era la administración. ¿Sí? Entonces, habíamos quedado en estas funciones básicas, que eran las de planificar, organizar, dirigir y controlar. Ahí está. ¿Están viendo? ¿Sí, no? ¿Ven las pantallas? Sí.
y quien ejerce el rol, el que tiene a su cargo todo lo que es la organización, son los niveles gerenciales. Fíjense, en lo que tenían en la película al principio, el que está a cargo, el dueño de la empresa o el gerente, está solo en una oficina fumando, viendo lo que producen las personas, ¿sí? Digamos, que vendría a cumplir el rol del gerente, ¿sí? Vendría a ser el de la alta dirección. Entonces, en este caso, el gerente como responsable de las actividades de las personas que tiene a su cargo, específicamente en la película, lo que quiere es que aumente la producción. ¿Por qué? Porque si aumento la producción, voy a vender más, voy a copar el mercado y voy a poder aumentar mis ingresos, ¿sí? Entonces, a lo largo de los años, la administración ha ido cambiando. No es que ha sido lo que tenemos en la actualidad, sino que hemos ido evolucionando. Fíjense, Charles Chaplin estaría en el nivel operativo. Quizá en el mando medio o intermedio estaría el que maneja, el capataz, digamos así, que está a cargo de ese departamento que sería la de la producción en serie, y el de la alta dirección es el que está sentadito en la oficina, muy, muy tranquilo, fumando, creo que está armando un rompecabezas. Entonces, tienen dos distintos niveles y son de la estructura de este tipo, piramidal. Entonces, como decíamos, los primeros emprendimientos organizados que surgen, o sea, en donde se consideran estas cuatro etapas de planificar, organizar, dirigir y controlar, se ha dado hace miles de años. Podemos ver emprendimientos de este tipo, cuando se construyeron, por ejemplo, las pirámides de Egipto, por ejemplo, cuando se construyó también la muralla china. Digamos, son los primeros emprendimientos que están organizados, ¿sí? Se dirigen a las personas, hay que planificar cómo se va a hacer la tarea, cómo se van a dirigir a las personas, cómo se va a distribuir, cómo se va a dividir el trabajo entre las diferentes personas. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que vamos avanzando en el tiempo, hay algo que fue muy importante y fue la revolución industrial. Antes que nada, la máquina de vapor. Con la invención de la máquina de vapor, se dio un gran paso en lo que es la administración. Y luego viene la revolución industrial. ¿Por qué se llama una revolución industrial? Porque hubo un cambio en el sistema de producción. Antes era de corte artesanal. O sea, todo se fabricaba de forma artesanal. Una sola persona realizaba la tarea y, por ejemplo, una silla, un banco, un zapato, lo que fuera. Pero a medida que vamos avanzando y con el tema de la revolución industrial, empiezan a sustituirse a los hombres por las máquinas. Entonces, ¿qué se trataba de hacer? Al principio se intenta explicar por qué este nuevo sistema de talleres y fábricas que tenían máquinas eran más eficientes y producían más bienes y servicios que el artesanal. Obviamente, a partir de 1776 aproximadamente, con Adam Smith y su libro de la riqueza de las naciones, que es uno de los primeros que se pone a investigar los efectos que causó la revolución industrial en el sistema de fabricación. Lo vimos nosotros como la parte de la economía a través del mercado y la mano invisible con los precios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso al principio en oferta y demanda y todo ese tipo de temas que vimos anteriormente en el primer cuatrimestre, ahora lo analizan desde el punto de vista del sistema de fabricación. A ver, Adam Smith hace el mismo análisis, las interpretaciones son diferentes. En este caso, cuando hablamos de la administración, ¿qué hace? Él estudia las fábricas inglesas de alfileres y de clavos. Entonces veía que había diferencia
en el rendimiento de las personas, y esto se debía a lo que era la especialización, ¿sí? Entonces, ¿qué te quería decir esto? Aquellos trabajadores que se especializaban, realizaban pocas tareas, adquirían mayores destrezas, y obviamente como grupo aumentaba la producción y producían más rápido. Entonces, en ese caso había división de tareas, división del trabajo, ¿sí? Empieza lo que sería la producción en serie. Y entonces, a partir de los trabajos que hace Smith, hay teóricos y personas que se dedican a estudiar cómo mejorar la especialización en las organizaciones en donde trabajaba. Entonces, vemos cómo fue la evolución de estas ideas de la administración. Existieron propuestas formales y hay propuestas informales. Dentro de las formales, metodología, y dentro de las informales, todo lo que tenía que ver, en las formales, todo lo que es estructura y personas, mientras que en las informales, el mayor enfoque fue hacia las personas. Y así empezamos con las escuelas denominadas clásicas, en donde empezamos obviamente con la escuela de la administración científica. Acá tenemos quienes fueron los destacados representantes de estas diferentes escuelas. Fíjense, Taylor, bueno, es el que en general estudiamos siempre, pero todos contribuyeron. Ustedes, los de industrial, por lo menos, seguro han visto un diagrama de Gantt. Es más, tienen que manejar un diagrama de Gantt. Entonces, esto sale desde esta época, y miren la época en que estamos hablando. En el 1900 aproximadamente. Entonces, ¿qué hace? Taylor utiliza el método científico en la dirección. Él trabajaba en una compañía de acero. Él empezó desde la parte más baja y llegó a la dirección, digamos así, y empieza a estudiar para tratar de ¿qué? Para aumentar la productividad y así optimizar las tareas que se realizaban. Como decíamos, antes los trabajadores eran artesanos, y ellos eran los que planificaban y decidían cómo se iban a repartir y cómo se iban a hacer las diferentes tareas. Pero con este nuevo método que utilizó Taylor, este método científico, suprime la autonomía y los convierte en personas que realizaban los trabajos, y empezamos con el trabajo en serie. ¿En qué principio se basó para aumentar la eficiencia en los diferentes lugares de trabajo? Primero, hizo un estudio de tiempo y movimiento, los estudió a los trabajadores, codificó las tareas que hacían, la forma en que las hacía. ¿Y por qué hace este estudio de tiempo y movimiento? Para eliminar tiempos ociosos y obviamente permitir que el trabajador sea más productivo. Otra cosa que empezó a considerar es la selección de los trabajadores a través de sus habilidades, ¿sí? Y si no, acá fíjense, la palabra dice entrenarlos para realizar las tareas. Empezó con lo que nosotros denominamos en la actualidad capacitaciones. Y además, él consideraba que una de las motivaciones por la cual un trabajador podía producir más era a través de un incentivo de corte económico, ¿sí? Entonces, premiaba el desempeño de las personas a través del dinero. Mientras más producían, más ganaban. Entonces, esta escuela de la administración científica, sintéticamente, porque son muy largas las escuelas, y la verdad que no son muy entretenidas, tienen como principales aportes los incentivos económicos, se estandarizan los procesos, existe este estudio de tiempo y movimientos para eliminar tiempos ociosos, aplica métodos como ingeniería de métodos para la realización de las tareas, y obviamente hay selección científica del personal considerando las habilidades que tenía, y si no, los capacitaba.
Esos son los grandes aportes que actualmente se utilizan. La gran crítica que se le hace a Taylor, o en realidad a la escuela, es que no solo consideraba al hombre como si fuera un engranaje más de la maquinaria que era la organización. Y fíjense en el caso de la película que acaban de ver, cómo Charles Chaplin se mete dentro de la máquina, ¿sí? Funcionando, o sea, él baila, pero se mete como si él también fuera un engranaje más de la máquina. Esta es una de las grandes críticas que se le hace. Profe, También, ahí es cuando se habla de la alienación, ¿no? De las personas. exactamente, exactamente, la alienación. Perfecto, perfecto. Después, bueno, acá dice, los sindicatos se opusieron con fuerza a las técnicas. En realidad, acá no hay sindicatos, empieza incipientemente. Y si bien en esa parte de la película, en donde ya Charles Chaplin sale de la institución en donde estaba, en donde le habían ordenado reposo, él se encuentra con un grupo de manifestantes y él lleva una bandera, está bien, en blanco y negro, esa bandera es roja, como diciendo que empezamos a quejarnos, empezamos con las manifestaciones y las protestas en contra de ese trabajo mecanicista. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces, muchas veces no, en esas épocas se ejercía el control y la dirección a través del poder que tenía el jefe, el dueño, porque no nos olvidemos el contexto en que también se vivía en esa época. O sea, veníamos de monarquías, digo, porque como nosotros vinimos en barco, veníamos de monarquías, descendemos de los europeos. este, el sistema de gobierno era monárquico, era hegemónico, la autoridad era divina y a partir de Dios el rey ejercía su poder y todos los demás trabajaban para el rey, los señores feudales. Está bien, estamos avanzando, pero se mantiene, y fíjense cómo está tan arraigado el tema del pater familia. Era tanto en la sociedad como en la sociedad, en la unidad familiar, como en el trabajo. Siempre era así muy verticalista. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta, el trabajo rutinario. Fíjense que en la película Charles Chaplin es como que se vuelve loco, digamos, de tan automatizado que está todo, tan mecánico, tan rutinario, que era que simplemente él ve los botones en la pollera de la señora, en la falda de la señora, y ya ve los dos como si fueran tornillos y él tiene que ajustar sí o sí. O en los lunares de la secretaria, no me acuerdo, no son lunares, eran los botones. O sea, es tan rutinario el trabajo que tiene que hacer, tan mecánico, que por eso dice acá, llevaba al aburrimiento, la apatía y problemas, obviamente acá, de control de calidad. Entonces, esta es una de las grandes críticas que se le hace a esta escuela, a la escuela de la administración científica. Otra escuela clásica, esto sucede en Norteamérica. Mientras tanto, en Europa también está la escuela de la administración industrial. ¿Sí? Acá su representante es Henry Fayol, así como en la de la escuela clásica de la administración científica era Taylor, en esta de la administración industrial es Fayol. ¿Sí? ¿Y qué es lo que considera Fayol? Fayol se basa en su propia experiencia, porque él también trabaja en una fábrica y establece funciones. O sea, esas son sus contribuciones, las funciones financieras, de seguridad, contables, técnicas, comerciales, dentro de lo que sería la función administrativa. Cuando hablamos, o cuando habla Fayol, perdón, de función técnica, considera, en este caso, la producción, la fabricación
y el transporte, por ejemplo, en funciones técnicas. Luego tiene lo que considera las funciones contables. Acá tienen que ver con los inventarios, los balances, las estadísticas, los costos. Luego tiene lo que son las funciones de seguridad, y es la protección de los bienes de la organización y también del personal. Luego está lo que correspondería a las funciones financieras, que tienen que ver con la obtención de capital para invertir dentro de la propia organización. Y en las funciones comerciales, aquellas que tienen que ver con la compra, la venta, etcétera, ¿sí? Y todas dentro de lo que serían estas operaciones administrativas, que fíjense, están todas. Es planificar, organizar, dirigir, coordinar, agrega una coordinación y luego un control. Además de establecer estas funciones, fíjense, estamos hablando en el 1911, 1915, 1920, donde todos estos temas no se hablaban, y establece 14 principios. Acá tenemos todos los principios que, si ustedes ven, tenemos división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unión del personal, estabilidad del personal, iniciativa, unidad de dirección, subordinación del interés personal al interés general, no solo pienso en mí, sino en la organización, la remuneración, considerando que me tienen que pagar por la tarea que yo realizo, igual remuneración por igual trabajo, la centralización, la jerarquía y el orden tanto de las personas como de las instalaciones, ¿sí? Y obviamente la equidad. Si nosotros tenemos que ver qué es lo que se aplica en la actualidad, fíjense, los aportes son el proceso administrativo, como lo habíamos visto con esas actividades que planificar, organizar, dirigir, tenía él coordinar y controlar como proceso administrativo, las áreas funcionales que vimos recién, las técnicas, las contables, las financieras, las comerciales, y los 14 principios de administración. Voy a poner la filmina anterior. De lo que está aquí, fíjense los principios. ¿Se aplican en la actualidad? Por ejemplo, unidad de dirección, es decir, que tenemos que tener un solo jefe y un solo plan. Porque si yo trabajo en una, por ejemplo, en una fábrica o en una empresa o en donde sea, y recibo órdenes de dos personas diferentes, uno me da una orden y otro otra, ¿a quién obedezco? ¿Qué hago? Obviamente voy a tener un problema, ¿sí? Porque uno me dice una cosa y otro otra. Entonces, ¿yo qué hago? ¿A quién le hago caso? Los dos, por ejemplo, tienen la misma jerarquía, ¿sí? Los dos tienen la misma jerarquía, están por arriba mío, y ambos me dicen, me dan diferentes tareas o actividades. ¿Qué hago primero? ¿A quién respondo? Fíjense que la mayoría de los principios, estos y estos otros, se utilizan en la actualidad, en pleno siglo XXI. Se siguen utilizando. Quizá uno puede decir, bueno, por ejemplo, ahora ya se ha descentralizado, ¿sí? La autoridad no se concentra, en eso se ha evolucionado, pero en muchas organizaciones aún se mantiene la cabeza, y es la autoridad, desde ahí es donde se ejerce la autoridad. Entonces continúan con esos principios. Y las críticas que le hacen son similares a la de la escuela clásica en general. Acá hace un enfoque, como dice acá, simplificado, porque obviamente de la organización otra vez considera a las personas como una herramienta más de la organización, no tiene en cuenta a la persona.
En realidad, esa es la gran crítica que se le hace a las escuelas clásicas. Bueno, acá dice ultrarracionalismo de la concepción de la administración, o sea, solo ve la parte técnica, solo ve, tiene un enfoque o una visión solo de la organización, no de las personas que constituyen la organización. Otra escuela, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Otra escuela que también es muy importante es la escuela de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque primero, digamos, estamos ya en los años 30 aproximadamente, se produjo lo que le sucedía, por ejemplo, a Charles Chaplin. Entonces, empiezan a estudiar un poquito más, porque ven que las personas no producían o no aumentaban la productividad, ¿sí? No producían más, por más que se les aumentara el sueldo. O sea, lo económico no era lo único que los movía, empezaban con otras cosas, ¿sí? Empezaban con otros aspectos de tipo social, de tipo informal, que tenían que ver con la conducta de los trabajadores. Entonces, se contrata a una persona, a Elton Mayo, que es el referente de esta escuela de las relaciones humanas, y él hace un experimento. Ahí está. Él hace un experimento en donde, en una fábrica. Ya me fui. ¿Sí? ¿Qué ve? El experimento es el de Hawthorne, en donde estamos en 1925, en esta compañía eléctrica, la Western Electric, se hace un estudio sobre la incidencia de la iluminación en la productividad. Se toma un grupo testigo y a otros se lo somete a diferentes intensidad de iluminación. Esto no empiezan a observar y a someterlo a distintos incentivos, por así decirlo, de iluminación. Y se dan cuenta que si aumentaba o disminuía la intensidad de la luz, ellos producían en la misma forma, prácticamente. Respecto al grupo testigo. Únicamente cuando ponían una intensidad de tipo luz de luna, o sea, tenía esa característica, disminuía la producción. ¿Por qué? Porque no veían bien, nada más. O sea, fíjense, ¿qué se festeja el 9 de marzo? Chin, chin, chin. Día de la Mujer. Día de la Día de la Mujer. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Por las mujeres que protestaron en una fábrica y las encerraron porque estaban haciendo esa protesta y fallecieron. En realidad en realidad no es que protestaban. En realidad, la forma de trabajar que tenían en esa época, para que ustedes se ubiquen, fíjense cómo estaba trabajando también este hombre, Charles Chaplin, y hay otro video que van a ver ahí en la página, en el aula. Las mujeres, es verdad, las encerraban, el capataz se iba y las cerraba con llave y las mujeres trabajaban. Y volvían en esa época se explotaba, así que no eran 8 horas, no. 8 horas es una conquista sindical, el trabajo de 8 horas. Las dejaban horas y horas y horas trabajando. ¿Y qué se produce? Un incendio. Y no las pueden salvar. Era una fábrica textil. Entonces, fíjense, cuando está trabajando Elton Mayo y habla de la incidencia de la iluminación, las mujeres no sabían, como sucede ahora también en los barcos factoría, o con los chinos, digamos, o los trabajos explotados de inmigrantes que pueden ser bolivianos, peruanos, paraguayos en Buenos Aires, que trabajan y trabajan en lugares o en talleres cerrados. No saben si es de día o es de noche.
no tienen incidencia de la luz. Ellos simplemente producen. Hasta en la actualidad se siguen dando esas cosas. Entonces, en realidad, todo este tipo de estudios que se realizan es porque empiezan a ver que las personas se sentían más a gusto si pertenecían en realidad a un grupo determinado, ¿sí? Si estoy con, ¿cómo les pasa a ustedes? Ay, no, yo quiero estar en este grupo porque estoy con mis compañeros, o porque estoy con mis amigos. No quiero ir a aquel porque no lo conozco, o qué sé yo. Bueno, esto es lo mismo, el comportamiento organizacional, y tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Entonces, Elton Mayo, ¿qué ve? Ve que la gente o que los trabajadores rinden más, ¿sí? En la medida en que están contenidos dentro del grupo, ¿sí? Eso es algo que ve Mayo. Como grandes aportes, en realidad, algunos libros dicen que no realiza grandes aportes, sino que deja las semillas incipientes para las escuelas posteriores, ¿sí? Las escuelas de psicología, de sociología y las nuevas que son tendencia ahora, utilizan los descubrimientos o los avances que se obtuvieron a través de las escuelas de las relaciones humanas. Fíjense que el personal rendía más si estaba motivado y pertenecía al grupo, ¿sí? Veía lo que eran las necesidades del personal. Acá se dan cuenta que la gente rinde más si sabe o tiene certeza de que, por ejemplo, iba a tener una enfermera. No tenían médico en esa época para que los asista, pero sí la parte de salud dado por una enfermera. También eso hizo que la gente produjera más, ¿sí? Liderazgo dentro del propio grupo. Alguno que hable en nombre de todos los otros compañeros, por así decirlo. Y también el tema de lo que era comunicación formal e informal, sobre todo la informal, ¿sí? Porque entre el grupo se genera la amistad, digamos así, y eso, por no mandarlo crudamente, por no mandarlo al muere al compañero, lo reemplazaban o trataban de mantenerse en el nivel de productividad que tenía, por ejemplo, ese grupo, ¿sí? O sea, se cuidaban entre ellos. Esto es como aporte que se hace. Estaba tosiendo, disculpe. Me falta un poco de agua, ya está ahora. Bueno, después tenemos otro modelo formal, que es la teoría de la burocracia. Eso es algo que ustedes conocen y conocen muy bien, y creo que todos conocemos muy bien. Fíjense, dice que surge en la década de los 40 a partir de los estudios que realiza la parte sociológica, o sea, el área de sociología, y su mayor exponente es Max Weber. Entonces, veamos un poco en qué consiste la teoría de la burocracia. ¿Qué es lo que pasa? A medida que vamos avanzando, fíjense, por un lado está lo que sería la teoría o las escuelas clásicas, que solo consideraban a la organización y la despersonalizaban y no lo consideraban al hombre o al trabajador. En el otro extremo está Elton Mayo con sus avances, y hablamos de ¿qué? De que él solo considera a las personas y no considera la organización. Ya estamos en los dos puntos. Entonces, ¿qué trata de hacer Weber? Él trata con su escuela, con su pensamiento, de equilibrar
esta función de la organización, considerando tanto la estructura como las personas que forman parte de esta estructura, ¿sí? Y entonces considera 4 elementos: la autoridad, que es la que ejerce la función de dirección; algo que es importante, la comunicación, que él lo hace formal, o sea, de una forma formal, ¿sí? No informal de palabras, sino formal, ¿sí? El comportamiento, o sea, referido a lo que sería la división del trabajo y cómo se comporta el personal en las tareas asignadas; y obviamente algo muy importante, que es la estructura. La estructura la ve él en este caso como las normas, los reglamentos, las disposiciones que se establecen para operar en la empresa. Fíjense los principios que se establecen. Hablamos de la eficiencia de las organizaciones en estos 5 principios que decimos recién: la autoridad formal, las personas ocupan sus puestos de trabajo, especifica el alcance de la autoridad formal y de las responsabilidades de cada puesto, ¿sí? ¿Sí? Tenemos acá los manuales de misiones y funciones también. Especifica y describe cada puesto de trabajo y la persona qué es lo que tiene que hacer. Después tenemos que la autoridad, cómo ejerce con eficacia, ejerce su función, y obviamente los gerentes deben crear un sistema bien definido con las reglas, los procedimientos y normas, como decíamos en un principio. Ahora bien, fíjense, acá vuelvo a nombrar lo mismo: normas y reglamentos, comunicación formal, división racional del trabajo, impersonalidad en las relaciones, autoridad y jerarquía clara. ¿En qué ejemplo me pueden dar de este tipo de escuela, o de pensamiento, o de teoría? ¿Qué creen ustedes? Y todos los que son muchos de los cargos públicos, cuando uno tiene que ir a hacer todos los trámites, están diferenciados los cargos y todo hay que hacer así, escrito, presentar papeles, es todo formal, digamos. Exactamente. ¿En la facultad no pasa lo mismo? También, O sea, es algo que está presente en todo lo que es administración pública. En la universidad, o sea, en la facultad, en todo lo que es gobierno, todos tenemos burocracia y todos tenemos que tener que hacer, ¿sí? Entonces, esas son las características que generalmente están presentes en la burocracia. Dada la época, era un sistema en realidad perfecto. ¿Por qué? Porque si cada persona se ha hecho la división de trabajo, o sea, tenemos la autoridad. ¿Cómo sería? La autoridad en el modelo burocrático se llama una autoridad legal. ¿Qué vendría a ser la autoridad legal en la facultad? Sí, en la facultad. la autoridad legal, o sea, la principal sería el decano, ¿no? El decano, por ejemplo, en la facultad. El consejo académico sería en la facultad. Es la autoridad legal. ¿Los procedimientos están estandarizados? Sí. Ustedes, si no presentan la nota por mesa de entrada, si no realizan esta actividad, no tiene tratamiento, por decir algo, en el consejo. Por decir, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, se supone que si todo el mundo cumple la función que debe en cada uno de sus puestos de trabajo, la organización debería funcionar
perfectamente. Y lo que decía Max Weber es que las personas pasan, pero la organización queda. Entonces, fíjense lo que sucede en la facultad. Las personas pasan, por ejemplo, ahora vamos a tener elecciones, entonces vamos a renovar lo que sería la autoridad legal. ¿Sí? Las personas pasan. Los empleados, por ejemplo, en cada uno de los sectores se jubilan, se van. Pero viene otra persona que, a ver, acá se considera que el personal no es irreemplazable. Todas las personas son prescindibles, porque hay otro que puede hacer el trabajo que vos estás haciendo en este momento, por decir en departamento de alumnos, por decir en la municipalidad. ¿Entienden cómo es el modelo burocrático muy adoptado, obviamente, como decimos, en la administración pública? Y Weber distinguía 3 tipos de sociedad, fíjense, una sociedad tradicional, como la que hablábamos al principio, de tipo patriarcal, en este caso hereditaria. Acá es como que si yo soy dueño si yo soy Felipe Ford y tengo Ford, mis hijos van a quedar a cargo de la dirección, por ejemplo, de lo que sería la fábrica, esté capacitado o no, por así decirlo. Después tenemos lo que sería una sociedad carismática, en donde, acá fíjense, dice, predominan características místicas, arbitrarias y personalistas. ¿Y quiénes están representados acá? Los partidos políticos. Y fíjense que no cualquiera, cualquiera puede estar contenido dentro de un partido político, pero no cualquiera puede ejercer un rol preponderante. Debe tener determinadas características, ¿sí? Y bueno, obviamente nosotros tenemos lo que es la sociedad legal, racional o burocrática, que se da en lo que serían las grandes empresas, ¿sí? En donde tenemos normas que son impersonales, o sea, todo es por el bien de la organización en sí. Y también considera 3 tipos de autoridad. Una autoridad tradicional, ¿sí? Como hablábamos recién, de Felford, patrimonial, feudal, de ese tipo, que descendemos, ¿sí? En forma de paterfamilia. Luego tenemos una autoridad carismática, por eso hablamos de la sociedad carismática y la autoridad carismática, en donde se sigue al líder y se hace lo que el líder dice o piensa, y de acuerdo a sus cualidades, yo pienso que es lo mejor y por eso lo sigo. Y luego tenemos lo que es la autoridad legal, dada obviamente por algo diferente, ¿sí? Más, puede ser por los méritos que tenga, por la elección, etc. Eso es lo que distingue Weber. Y fíjense que todavía se siguen practicando. Bueno, estos son los problemas que también estábamos diciendo recién hace un rato, que los puestos son impersonales. Fíjense, miren, los trabajadores trabajan tanto que se convierten en ángulos muertos en donde no se perciben los problemas evidentes. O sea, seguimos en la misma inercia por decir la facultad, con los mismos errores, y es como que no se corrigen, o en el municipio, o en el gobierno, como son de ese tipo de instituciones, de tipo burocrático. Uno va a la municipalidad, van a hacer un trámite y ha llegado a las 10 de la mañana y están tomando el té. Y bueno, te tenés que quedar tranquilo y tomarte la pastillita y esperar hasta que terminen de tomar el té para que después te atiendan. Y suceden cosas así, o sea, eso también vinculado a la ineficiencia.
¿Mm? Otra cosa, se autoperpetúan en el poder, por así decirlo, en el cargo, y terminan en el municipio, por ejemplo, yo me estoy por jubilar y pretendo que mi hijo o mi hija entre, y eso no puede ser, no debe ser. ¿Mm? Y acá, bueno, fíjense esta ley de Parkinson, que es del trabajo, obviamente. Cuanto más tiempo tiene el trabajador para hacer una tarea, más tiempo empleará en hacerla. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Suele fingir que está ocupado. Fíjense si esto no se da en ejemplos súper claros sin nombrar ninguna cosa. ¿Sí? Y otro principio, el principio de Peter, que todo empleado tiende a promocionar hasta su nivel máximo de incompetencia, que refleja una disfunción del sistema de ascenso por méritos. O sea, en este caso, no hay una evaluación de desempeño. ¿Mm? Simplemente está ahí y bueno, y va creciendo o permanece en el puesto o asciende porque ha pasado el tiempo y hace 5 años, 10 años, 15 años que está, y simplemente por eso hacen que ascienda. ¿Cómo van? ¿Están cansados? Más o menos. Sí, estamos cansados. Están cansados. Bueno, entonces dejemos hasta aquí. Después, entonces termino con el modelo burocrático y los aportes, y seguimos. Termino entonces con el estructuralismo o del modelo burocrático. Tiene lo que es la descentralización, ¿sí? Nos da idea de los diferentes tipos de autoridad, también clasifica las estructuras y las organizaciones, y empieza a considerar los posibles conflictos que puedan generarse dentro del mismo sistema. Fíjense las críticas que se le hacen, que ya las vimos anteriormente: la impersonalidad de las relaciones, las directrices que se convierten en fines, las decisiones que lo toma por jerarquía el que más alto está. Hay un exceso de formalismo y obviamente papeleo, que eso ustedes lo ven. Signos de autoridad. Obviamente son súper exigentes con el tema de las normas y los reglamentos en la organización. Hay resistencia al cambio, que son situaciones que se dan muy seguido. Bueno, espero que hayan colocado todos sus nombres en el Zoom para que tengamos la asistencia prevista. El 19 no, el 6, el 16 y el 23 vamos a ver cómo se presentan los feriados. Si hay feriados, las clases van a ser asincrónicas, mientras que si no hay feriado van a ser sincrónicas, ¿sí? Entonces, no vamos a perder y vamos a terminar con el modelo burocrático y el resto de las escuelas en la próxima clase, que como es feriado, va a quedar grabada, digamos. Yo se las voy a grabar y se las voy a subir. Aquellos compañeros que no tengan o ya no estén en los grupos de WhatsApp o lo que sea, les pido por favor que los vayan incorporando o que me manden un mensaje. Seguimos con el aula virtual, con la misma aula que teníamos, así que la seguimos manteniendo para que no haya ningún problema. Ni el aula y el grupo de WhatsApp también lo mantenemos porque venimos desde principio de año hasta marzo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos entonces. Y nos vemos dentro de 2 o 3 clases cuando sean las clases, ¿sí? Así que tienen práctico, sí. La actividad hay que realizarla. Sí, el práctico, mañana tienen práctico normal con el profe Casas. Bien. Y ahí tienen el enlace del Zoom. O sea, práctica van a tener los martes siguientes a los feriados, por eso es que la teoría va a estar subida, para que puedan realizar las actividades. Una de las primeras actividades tiene que ver con este modelo de
de Charles Chaplin, en donde tienen que contestar una serie de preguntas. Esa es la primera actividad que tienen. ¿Mm? Ah, bueno, sí, está. Bueno, listo chicos, hasta luego. Luego, profe.